¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love, Logic, Revenge? ¿Ezra admitirá que está celosa de Ozan? ¿Qué pasará entre Ozan y Ezra? ¿Podrá Sagla decir que está enamorada de Ozan? ¿Gaye chantajeará a Aznar? Todo y más en nuestro video ahora. Si quieres que Ozan y Ezra se reúnan nuevamente antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Ezra había dicho que su objetivo era poner celoso a Ozan cuando consiguió el trabajo por primera vez. Especialmente estaba tratando de hacer que Ozan confesara esta situación. Sin embargo, antes de que pudiera lograr su objetivo, esta vez comenzó a envidiar a Ozan. Aunque él mismo no lo admite, quienes le rodean lo saben. Ahora es el turno de Ozan. Esta vez, Ozan intentará hacer que Ezra confiese que está celosa. Sin embargo, Ezra comenzará a huir de Ozan para enfrentar tal situación. Aunque Ozan dice que no hay nada entre él y Sagla, este no es el caso del lado de Sagla. Está totalmente enamorado de Sagla Ozan. Z con diresis MR con diresis Team también amaba mucho a Sagla. Sin embargo, Ozan no quiere que los eventos progresen. Z con diresis MR con diresis Team se reunirá con Sagla más a partir de ahora e intentará unir a Ozan y Sagla. Sagla, por otro lado, no dirá nada por el momento debido al comportamiento de amigo de Ozan. Por otro lado, Aznar está enamorada al igual que su hermana mayor Sagla. Sin embargo, Ezra no va más allá de decir que somos amigos de Aznar. Incluso si Aznar escuchó esto de Ezra, ella no tiene intención de darse por vencida. Pero existe el problema de que Gaye aprendió la verdad sobre Aznar. En cuanto a Gaye, que sabe que no puede comunicarse con Ozan, todos conocen a Aznar como aprendiz de todos modos. Intenta impresionar a Aznar con la idea de que puedo conseguirlo más fácilmente. Cuando no pueda encontrar lo que quería de Aznar, Gaye amenazará a Aznar y querrá estar con ella. Aznar fingirá estar un rato con Gaye para evitar que se entienda esta situación. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Ozan y Ezra durmieron en el hospital y Ezra se quedó con Ozan toda la noche. En ese momento, Sagla llega y se sorprende al ver a Ezra allí porque cree que Musa está allí. Después de eso, Ezra se va de allí. Inmediatamente después, Ozan se despierta y ve a Sagla frente a él. Pensando que Sagla se quedó con él toda la noche, le agradece mucho. Por otro lado, Sagla actúa como si se hubiera quedado toda la noche. Mientras tanto, Ezra regresó a la habitación para recuperar su chaqueta. Se enfada mucho cuando ve a Sagla y Ozan así. También escuchó lo que se decía. Al salir de ahí muy tristemente, se encuentra con Musa. Y le pide a Musa que le diga a Ozan que se quedó toda la noche. Moisés también acepta esto. Ezra está muy enojada cuando se va a casa. Porque Sagla no le contó a Ozan lo que pasó. Cuando se mudó a la empresa, tomó las órdenes de Ozan y las llevó a la casa de Ozan. Mientras hace los preparativos, se cambia de ropa cuando el café le cae encima. En ese momento, cuando Ozan y Sagla vuelven a casa, se esconden de inmediato. Ezra se enoja mucho porque Ozan y Sagla se ríen juntos. Ozan cree que Sagla hizo los preparativos primero. Sin embargo, después de las naranjas y mandarinas, sospecha que Ezra está en casa. Cuando va a su habitación a cambiarse, se da cuenta de que Ezra se esconde en su armario. Después de una breve discusión, Ozan va y envía a Sagla dulcemente desde casa. Ezra, que sale del armario, continúa la discusión desde donde la dejó. Lo que más le enoja es que piensa que Ozan no se quedará con él. Ezra ve a Aznar cuando se incorpora a la empresa. Cuando Aznar dice que se queda en el hospital, Ezra dice que me quedé porque sucedió por mi culpa. Mientras ambos toman sus lugares, Gaye está tratando de averiguar dónde obtuvo su ropa relacionada con Sagla. Sin embargo, con una pintura que encontró en ese momento, se da cuenta de que Aznar y Sagla son hermanos gemelos. Cuando Ezra va al restaurante por la noche, habla de la elección con Neko y Zeino. Aunque Ezra primero dice que su madre tiene mucho trabajo, Ezra, que se entera de que la gente de Corfa está involucrada, de repente le brinda a su madre un gran apoyo. Mientras tanto, él y Zeino discuten sobre Ozan. Mientras Ezra limpia las mesas, Zeino escribe un mensaje que describe todos los eventos y lo envía a Ozan desde el teléfono de Ezra. Mientras tanto, Ozan está hablando de Ezra junto con Musa. Cuando llega el mensaje, Ezra se da cuenta de que Zeino está enviando mensajes de texto antes de que Musa le dé el teléfono a Ozan. E inmediatamente borra el mensaje. Cuando Ozan miró, el mensaje fue eliminado. Y esto enfurece aún más al poeta. Al día siguiente, Ozan se pone frente a Ezra y le pregunta qué escribió en el mensaje, pero Ezra pasa por alto el evento con respuestas evasivas. En el vecindario, las cosas están a punto de confundirse.
En la elección que se realizará en el barrio, hay Violet de un lado y Emerald del otro. Mientras Menexe intenta ganarse el barrio con sus comidas, Z con diresis MR con diresis T intenta engañarla con promesas exageradas que no puede cumplir. Sin embargo, lo que empeora las cosas es cuando Menexe le cuenta a Z con diresis MR con diresis T lo que le sucedió a Ozan. Z con diresis MR con diresis T, que se entera de los acontecimientos, toma aliento en la empresa. Él asalta la reunión de Ozan y quiere asegurarse de que su hijo esté bien. Ozan, por su parte, está muy sorprendido por esta situación y quiere que su madre regrese. Sin embargo, cuando su trabajo se detuvo y dejó el lado de su madre, Z con diresis MR con diresis T comenzó a recorrer la empresa. En ese momento, ve a Ezra y le pide que lleve café a la sala de reuniones. Z con diresis MR con diresis T ve a Sagla de camino a la sala de reuniones. Sagla se ve realmente hermosa y Z con diresis MR con diresis T quiere convertirla en su esposa tal como la ve. Después de conocer a Sagla, Sagla también está muy contenta de haber conocido a la madre de Ozan. Mientras conversan en la sala de reuniones, Ezra trae el café. En ese momento, llega Ozan y no puede entender lo que sucedió. Cuando Ozan quiere llevarse a su madre, Z con diresis MR con diresis T dice que quiere que Ozan salga y se despida de Sagla. Posteriormente, Z con diresis MR con diresis T invita a Sagla a cenar en casa. Luego sale y le dice a Ozan que regrese a casa por la noche y puedan cenar juntos. Sin darse cuenta del futuro de Ozan, Sagla acepta, aunque por la fuerza. Después del trabajo, Sagla está preparada para ir a la fiesta. Sin embargo, como no conoce la dirección, llama a Ozan y, por lo tanto, Ozan entiende el juego de su madre. Cuando piensa que Sagla vendrá al vecindario, inmediatamente va a Ezra y le dice que no se presente, y Ezra se enoja mucho. Cuando va al restaurante, está muy enojado y piensa en algo para evitar esta invitación. Cuando Ozan y Sagla vienen a cenar, Z con diresis MR con diresis T muestra a Sagla con la comida que compró en Menexe. Sagla está muy feliz con todo. Sin embargo, Ozan está muy aburrido. Afuera, Ezra no sabe qué hacer con la ira. Los celos ahora son omnipresentes. Primero envía a Feino para evitar la comida. Pero no funciona del todo. Luego, quiere cortar la electricidad con Nico. Sin embargo, en ese momento llega su padre y se convierte en socio del negocio. Mientras su transformador eléctrico va a cortar la electricidad, esta vez Violet viene y se une a ellos. Mientras quieren cortar la electricidad de Z con diresis MR con diresis T cortaron la electricidad de todo el vecindario. Ozan, por otro lado, se da cuenta de que esta situación está fuera de la cabeza de Ezra. Inmediatamente se acerca a Ezra y le pregunta por qué lo hizo. Aunque Ezra insiste en que yo no lo hice, Ozan le dice a Ezra que estás haciendo esto porque estás celoso de mí. Ezra, a quien no le gusta esto para sí misma, se pondrá muy mal cuando diga, estoy enamorado de ti para tener celos. Discuten y Ozan se va a casa. En ese momento, Sagla está saliendo de la casa para irse. Y mientras Ozan la deja con el coche, le dice a Sagla, lo siento, mi madre no sabe que somos amigos. Por otro lado, Sagla está muy molesta porque está enamorada de Ozan. Porque le gustaba ser recordado con Ozan. Al día siguiente, el negocio de las elecciones comenzó a calentarse en el vecindario. Tanto es así que mientras ZU con diresis MR con diresis T intentaba atraer al vecindario con tarjetas de crédito, Menexe tomó un video de ZU con diresis MR con diresis T mientras ella abandonaba el vecindario a tiempo. Y lo esparce por todo el barrio. ZU con diresis MR con diresis T tiene que renunciar a 2 de sus brazaletes para no perder votos a causa de este video. En la empresa, desde que supo quién es Guy Snar, comienza a cortejarla todos los días. Sin embargo, Snar no está satisfecho en absoluto en esta situación. Cuando le dice a Ezra, Ezra no puede entender esta situación y se burla de Snar. Por otro lado, Sagla no fue a la empresa con el pretexto de que tenía un trabajo privado. Ezra, por otro lado, se entera de esto cuando quiere reunirse con Sagla debido a los documentos que entregará. Mientras tanto, Ozan está hablando con su asistente y le dice que se irá al mediodía y que tiene un trabajo especial. Ezra escuchó esto también y pensó que Sagla y Ozan estarían juntos. Por lo tanto, mientras Ozan deja la empresa, Ezra lo sigue. Finalmente, Ozan llegó a una casa. Ezra también se deprime y quiere ver qué está haciendo. No puede ver el interior. En ese momento, cuando el taxi Ezra llegó para salir sin esperar, Ezra grita detrás de ella. Al escuchar las voces, Ozan sale y ve a Ezra frente a él. Ezra, que responde evasivamente a sus persistentes preguntas sobre lo que está haciendo ahí, quiere ir.
Sin embargo, se entiende que la persona a la que llegó Ofan en ese momento era su maestro. El maestro de Ofan quiere que Ezra también se quede. Ezra está de acuerdo y comienzan a cenar juntos. La maestra de Ofan se levanta temprano y se va a dormir. Ofan y Ezra se quedan solos. Ofan pregunta por qué hizo todo esto. Ezra intenta dar respuestas evasivas. Sin embargo, Ofan afirma que esta vez no quiere respuestas evasivas. Ezra, por otro lado, no puede responder preguntas persistentes. Saca su chaqueta de su bolso porque tiene frío en ese momento. Cuando Ofan ve la chaqueta y le pregunta si ha venido al hospital, Ezra ahora dice la verdad. Y dice que estuvo en el hospital toda la noche, pero cuando te vi a ti ya sagla de la mano, no quise interrumpir. Ofan, por otro lado, reacciona a Ezra diciendo ¿por qué me estás ocultando tal cosa? Porque por eso le dijo tantas malas palabras. Cuando se le preguntó por qué hizo todo esto, Ezra se quedó mirando a Ofan sin decir nada. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.